y sé lo que es vivir en una ciudad condicionada por los medios porteños, mal llamados nacionales, y que la ¿Sabes qué? ideología y la... Sí, Te voy a alargar la presentación porque así sale y llegamos a un dale, horario porque son las 20, dale, así bien. dale. One, two, three. Bueno, seguimos aquí en este eh, incansable trabajo de estas entrevistas que nos hacen tan bien y que por suerte ustedes también están acompañando hace un buen tiempo. eh, en este programa que se llama Gente de Bien, que tiene que ver con la idea de ir buscando junto a mucha gente que por suerte nos da su tiempo para poder charlar qué sería la gente de bien, ¿no? Y un poquito nosotros tomándonos una licencia poética, o no sé cómo se llamaría, pero bueno, esto de cambiarle la B larga por la B corta como una forma de que para nosotros no está cerrada esta idea de gente de bien, porque nos decía el presidente cuando asumía que la gente de bien no se tenía que preocupar por nada, que no iba a haber problemas económicos para la gente de bien, y bueno, hasta nosotros creíamos que no íbamos a ser tocados por los de financiamiento, por las subas de precios, porque bueno, nos consideramos gente de bien. Cuando hemos empezado a ver que muchos de nosotros no podíamos llegar a fin de mes, cuando incluso algunos de nosotros ha perdido el trabajo en este nuevo gobierno, bueno, nos empezamos a preguntar si qué sería la gente de bien. Y por suerte hoy tenemos una invitada muy importante para nosotros porque también quiero agradecer a Belén Gianferoni que ha sido una de las artífices para poder tener hoy aquí. Y bueno, no quiero perder más tiempo porque quiero aprovechar el tiempo con ella. Mayra Arena con nosotros. Bienvenida Mayra, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches y bueno, de nuevo muchas gracias porque para nosotros, bueno, para mí es muy importante la figura tuya, que sé que estás cansadísima ya que con el tema de la charla TED, pero bueno, ha sido de ahí de donde te hemos podido conocer mucha gente, ¿no? Y, Tranqui, y, tranqui, y en ese, que no vamos a hablar mucho de eso, en realidad nada, porque también sabemos que es algo como que ya ha pasado y que estás en un montón de cosas como para estar hablando también sobre eso y lo que está pasando aquí. Y mucha gente ha reconocido en vos esto de que nosotros no, por decirte, en mi realidad, de también humilde, de un santiagueño que por atrás de la madre va con muy poca edad a Buenos Aires, de aquí íbamos descalzo a la escuela, nos poníamos las zapatillas antes de entrar, y después ir a Buenos Aires, en un lugar tan grande que era como un enjambre las escuelas,
de acompañarla a mi mami a trabajar, mi hermanito también que nace en el Hospital Cerdá, chiquitito, y bueno, todo eso es un poco lo que muchos argentinos, no voy a decir sufre porque nosotros, digamos, vivimos de ahí y estamos muy felices de la vida que tenemos y cómo hemos avanzado como argentinos, particularmente como personas. Pero un poco vos pintabas también eso, ¿no? Mucha gente hablando de los pobres y cómo deberían estar los pobres y cómo solucionar de los pobres, pero por ahí tus palabras ahí en ese momento han sido muy importantes. Sí, bueno, lo que me decís me da pie a algo muy interesante, o creo yo que es bastante interesante, porque vos me decís, por ejemplo, íbamos descalzos hasta el colegio, eh, un sacrificio enorme que seguramente hacías para no ensuciar las zapatillas, no gastarlas, que lleguen limpitas, eh, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la vida del cuidado de las cosas materiales que uno tiene mucho más riguroso que otras personas, ¿no? Pero ¿qué es lo que me parece interesante o para resaltar en esta época para politizar este tema, no en un sentido partidario, sino en un sentido de contexto de dónde estamos parados? Lo que vos me decís de ir descalzo a la escuela, yo siempre explico que es algo que puede hacer un pobre del norte, porque nuestro país es largo. ¿Y qué característica tienen los países largos? Es que son mucho más distintos, mucho más diversos entre sí que los países anchos. Fíjate que pasa algo parecido con las provincias, por ejemplo, Santa Fe, que es la provincia más parecida a la Argentina en términos de forma. Dice que es larguita Sí. y no tan ancha, bastante angosta. Y hay muchísimas diferencias con la Santa Fe del Sur, que es la Santa Fe de los gringos, los que hablan fuerte, que son recontrarrubios, que comen en una mesa grande, que más o menos les va bien o les fue bien económicamente, que tienen un determinado conjunto de valores de una Argentina que a 2, 3, 4 generaciones de esa avenida italiana sigue de alguna manera autopercibiéndose gringa, ¿no? Y en el norte tenés el Chaco, que es completamente distinto, o sea, es la Santa Fe chaqueña, que es completamente empobrecida, con zona selvática, con un calor aplastante, con un clima semitropical. Entonces, eso pasa en Argentina también. ¿Y por qué digo que esto es importante en términos de contexto? Porque por la agudización de la pobreza que hay en este momento y sobre todo por los cortes de flujo que vos mencionaste, esto de decir, bueno, aumenta todo, la plata alcanza para muy poco y encima hay menos plata. Se van recortando cosas, hay menos trabajo, hay menos ayuda, menos transferencias. Entonces, hay menos plata y la que hay alcanza para poquito. ¿Y qué significa esto? Bueno, que los sectores pobres o de la media para abajo, sobre todo, salen a vender lo que en estos años se habían logrado comprar. Es decir, ¿viste cuando los economistas en la tele dicen, no, bueno, la clase media ahora tiene que vender dólares? Bueno, una parte de la clase media tiene dólares, seguramente gran parte de la clase media porteña tiene dólares, pero en el resto del país no sé si están así. Y la clase media o los pobres o los trabajadores que no tienen dólares abajo del colchón, cuando se acaba la plata, y no hay un mango y no sale ningún laburo y hay que pagar las deudas, empieza a vender lo que tiene. Es decir, los dólares o el canuto de los pobres son sus propias cosas, sus propios bienes. Y en este momento, ¿eso qué produce? Algo que los economistas llaman una descapitalización. Es decir, vendo la moto para pagar unas deudas que tengo y me quedo sin ese capital, que era tener la moto, que era tener, por ejemplo, movilidad propia y autónoma. O vendo la máquina de coser, es un ejemplo antiquísimo, Sí. pero voy a ponerla de ejemplo. O vendo cualquier otra cosa que yo tengo y bajo mi calidad de vida. Por ejemplo, vendo el lavarropas automático, me quedo con el lavarropa común. Vendo la compu de escritorio, me quedo solo con la notebook o con el celu. Es decir, me descapitalizo, saco de mi capital bienes que hacían a mi calidad de vida y los vendo para comer o para pagar deudas. Eso es lo que se está viviendo. ¿Y por qué empecé con esto del norte y del sur? Bueno, porque los límites son distintos. Es decir, el pobre del sur
no puede no tener un par de zapatillas, aunque sea, para salir de su casa, porque no puede andar descalzo porque se muere. O sea, no es posible, no va a ocurrir. Por eso también es tan poco frecuente, o no ocurre, de ver a alguien en el sur durmiendo en la calle. Bueno, Claro. no ocurre. En el interior es poco frecuente, sí, es poco frecuente. Pero puede pasar, alguien, el norte es famoso por esos TikToks de alguien alcoholizado amaneciendo en la vereda. Bueno, no es que en el sur no chupan, en el sur también chupan que da calambre, pero no te podés quedar dormido en la No, vereda porque no claro. amaneces, o sea, no la contás. Entonces, la descapitalización es mucho más grave y mucho más aguda en el norte. ¿Por qué? Y porque en el norte aparece hasta la posibilidad de vender las zapatillas. Y me quedo con un par de alpargatas o me quedo con un par de ojotas y vendo la pilcha buena, las zapatillas o cualquier otra cosa, y me puedo ir descapitalizando un montón porque igual no me voy a morir. En el sur es como un poquito más restringido y de ahí que algunos economistas tienden a romantizar o idealizar la idea de que en el frío la pobreza no es posible. No, no, es posible y en nuestro país están dadas las condiciones para que haya pobres en todos lados, lamentablemente en este contexto. Pero el clima te obliga a no descapitalizarte al extremo porque te morís. Entonces me preocupa particularmente en este momento el norte argentino. Ahí hablamos un poco de tu origen y bueno, yo no conozco mucho de la ciudad y bueno, hemos puesto algunas imágenes que son idílicas, pero seguramente no es la realidad que vos tenías de chica y como vos dices también el frío ahí arrecia. También por lo general nosotros sabemos vivir, yo me acuerdo cuando éramos chicos, tengo mis dos hijos y aquí reniego cuando dejan comida en el plato. Y nosotros antes éramos como ocho y estábamos como esos cachorritos. El que dejaba un par de tomate, al instante se armaba un hecatombe por lo que sobraba. O sea, nunca sobraba comida, nunca que llegue Sí, Nunca sobra y cuando te servían vos pedías todo lo que se pudiera, claro. porque también sabías, viste que por ahí la clase media es como que tiene una fuente llena de milanesas en la mesa y todos se sirven, como que en mi casa no era así, en mi casa mi abuela Claro. distribuía y era medio para cada uno y listo, medio para cada uno, ya está. Y tenía que ser equitativo porque si no se armaba ahí la... Se armaba la repodrida. Mi hermana era la peor en ese sentido, no te dejaba pasar medio milímetro a tu favor. Era terrible. Una cosa que quiero resaltar, que vos me decís de la clase media y de los restos de la comida, yo trabajé cama adentro, como mucama con cama, varios años, y fue uno de los mecanismos que encontré para ir saliendo de la pobreza. No es que un día encontrás una puerta y salís automáticamente, pero ser mucama cama adentro 4 años fue uno de los peldaños, ¿no? Uno de los escalones. Y yo veía en esas casas de gente de clase media alta, que para mí eran ricos en ese momento, que efectivamente, en ese momento yo jugaba de chica, es Ah, de mi barrio, que efectivamente la clase media tiene esta cultura de no tires la comida porque alguna vez faltó, porque la abuela pasó hambre, porque en África los niños tienen hambre. Bueno, claro. hay una cultura general en toda la clase media, pero ojo, porque tienen cultura de no tirar la comida y de decir guardemos lo que quedó, pero muchas veces no saben qué hacer con las sobras y se les pudren las sobras en la heladera. Entonces, acá quiero dar dos puntos de vista distintos. Primero, como persona que comió de la basura durante varios años, sobre todo en mi infancia, en la época más dura que fue 2000, 2001 y 2002, está sobredemonizado la idea de tirar, sobre todo si vos sabés que alguien pasa a chequear tu basura, ¿no? Bienvenidos sea los que tiran, porque gracias a eso comimos un montón de tiempo. Ahora, si sos esa clase media que le quiere inculcar a tus hijos, a sus hijos, el valor de la comida para no tirarla, en lugar de machacarle que hay niños que pasan hambre o que hay otra gente que pasa hambre, enseñale a cocinar con lo que queda. Enseñale a cómo hacer que el guiso recalentado sea más rico, que efectivamente lo es, y Sí. los que sabemos de cocina lo garantizamos.
enseñale cómo hacer ropa vieja o croquetas, es decir, todas esas recetas que uno conoce porque sabe qué hacer con lo que sobró de la comida. Y esto va a ser más valioso que la inculcación de una culpa por unos niños hambrientos que el niño al que se le explica no sabe ni tiene la culpa de que en ese momento capaz no tiene hambre y no se termina toda la comida y después no sabe qué hacer ante eso. Entonces, me parece que volver a respetar la comida es también volver a aprender a cocinar. Y en este momento de crisis lo menciono porque me parece que tuvimos una época larga en la que para bien, para muchas cosas, se habló mucho de lo encadenada que estaba la mujer a la cocina, ¿no? Y de cómo la mujer no es solamente una ama de casa, la mujer no es solamente una madre, y eso es fabuloso. Ahora, ojo, porque muchas personas dejaron de transmitir esos conocimientos quizás a sus hijas mujeres, pero no es que los varones los empezaron a aprender. Entonces no hay nadie ocupando ese lugar. Entonces, ¿quién se ocupa de la administración, de la cocina, de la economía doméstica? ¿Quién tiene realmente esos conocimientos? ¿Vieron? Yo les digo esos secretos de abuela, de cómo manejar la economía de una casa. En este momento me parece mucho más valiosa esa experiencia, es decir, creo que para la crisis que se viene van a estar más preparadas las mujeres más grandes que han vivido esas crisis, que conocen los recovecos de la comida, de las cosas, de la plata, de hacer rendirla, que por ahí estos traders que están de moda y que te hacen creer que ellos saben todos los secretos de la plata y solo les tenés que dar $500 para que te los cuenten, ¿no? Me parece que para esta crisis que se viene está más preparada una buena ama de casa que uno de esos exitosos de comercial que están tan de moda. Ahí hay bahienses, bueno, muy reconocidos. Hay uno que es un periodista que, bueno, yo lo sigo desde que se vestía de rolinga y lo veía en radios y me parecía muy interesante. Pero bueno, él contaba también de cómo es, ahí vamos a decir, bueno, que en una entrevista con Rebord y bueno, Rebord le decía, bueno, que tienen mucha afinidad con los nazis y todo eso. A manera de broma, bueno, sí, él se reía como vos. Pero más allá de eso, ¿cómo describirías? Porque un poco también eso ha pasado en muchos lugares. No entendemos por qué, digamos, en algunas provincias había así como esto. Él contaba en un ejemplo que creo que hay un parque que se llama 25 de Mayo o algo así, o Roca, y le querían cambiar, han hecho una compulsa y le querían poner después lo que había ganado es campaña del desierto. O sea, aparentemente como que afloraba un progresismo y resulta que no, que la querían profundizar más. ¿Cómo es esa sociedad? Primero, al ser del sur o al estar mucho más, digamos, Bahía se define como la puerta al sur, ¿no? Es la puerta a la Patagonia. Es la última gran ciudad, sacando Neuquén después en la Patagonia. Después para abajo estamos bastante despoblados, ¿sí? Es un gran problema de la Argentina. Sí. Lo que Sarmiento, ya que mencionás a Roca, Sarmiento lo llamaba el problema de la inmensidad. Para Sarmiento era un problema, para Roca no. Y quiero destacar esto porque si bien hay muchas revisiones que hacemos con los valores de hoy, pero parte del mérito de que la Patagonia sea argentina es un mérito roquista, es un mérito de Roca. Y al nacer en una ciudad del sur o de casi sur o de la puerta al sur, no podés dejar de reconocer eso y de estar un poco empapado en eso. Dicho esto, creo que es una ciudad que yo creo que la entiendo porque la amo, pero no sé, capaz es más una ilusión. Pero es una ciudad donde ser de derecha o ser hasta ponerle medio facho no es lo que para muchas personas quiere decir. Y lo que quiero decir acá es que durante muchos años me parece que hemos tenido, al menos los que somos peronistas o estamos a favor de que haya oportunidades, trabajo, de que algunos necesitan una mano más, o sea, los que pensamos más o menos de este lado,
creo que hubo muchos que se pasaron 3 pueblos y tenían el facho muy fácil. Es decir, a cualquiera que emitía una opinión mínimamente contraria o crítica, se lo tildaba de facho. ¿Y por qué yo soy no transo con esa idea? Primero porque creo que en seguridad, por ejemplo, los reclamos que se hacían siempre muchas veces eran legítimos. Es decir, es verdad que las personas muchas veces pueden llegar a decir cosas realmente violentas y realmente fascistas, eh, y ante eso, ante esa expresión, es normal que digamos, che, esto es una expresión fascista. Pero yo prefiero quedarme con el origen de ese comentario, es decir, por qué esa persona me está diciendo tal cosa, por qué esa persona reacciona. Y en el por qué casi siempre había cosas legítimas. Es decir, cuando las personas salían a decir, che, están robando mucho, hay que hacer algo, me parece que lo que hay es un pedido de que en una sociedad tiene que haber una sensación de justicia, donde por lo menos, si ya que no hay premio por hacer las cosas bien, y por lo menos que se castigue a los que hacen las cosas mal. Y esto lo he dicho muchas veces, pero lo recalco ahora por algo muy importante. Si vos no tenés una noción de justicia, si vos no tenés un criterio de aplicar un poco de justicia con aquellos que cometen crímenes, así sean crímenes pequeños, lo que se te va pudriendo son los barrios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo era chica, en los 90, si tu vecina, por ejemplo, tenía el marido o el hijo que había robado y caía preso, lo que surgía en el barrio era una especie de solidaridad con esa vecina. ¿Por qué? Porque ahora el marido o el hijo estaban en cana y durante 5 años iba a tener que ir todos los domingos de su vida a madrugar, llevarle mercadería, llevarle cigarrillos, llevarle ropa, llevarle lo que le pidiera para comer porque comen mal, abrigo porque no tienen. O sea, había una especie de solidaridad con aquella que tenía un marido, un hijo, un familiar que había cometido un delito. ¿Por qué? Porque ahora lo estaba pagando esa persona y lo estaba pagando también toda la familia, la mamá, la esposa, los hijos, etcétera. Cuando vos no tenés esas consecuencias, es decir, cuando el esposo o el hijo de tu vecina roba y no cae preso nunca, es decir, roba crónicamente, y yo sé que roba y vive de lo robado, y es más, me entero que roba en el barrio o que le ha robado a gente que yo conozco, bueno, ahí no me solidarizo nada con la vecina. Ahí no me solidarizo nada con que tengas un hijo o un marido delincuente. Ahí lo que quiero es que no nos hablemos nunca más, porque sos parte del problema. Entonces, eso te genera una enemistad profunda y los pobres no se pueden dar el lujo de tener muchos enemigos. Y no se pueden dar el lujo de tener de enemigos a sus vecinos. Entonces rompes los pocos hilos que tiene una persona en situación de pobreza, que son las personas que tiene alrededor, las familias que tiene alrededor. Rompes la conexión social cuando vos repartís impunidad, cuando garantizás la impunidad. Entonces, me parece que en ese sentido, Bahía es una de esas ciudades donde hay mucho personaje que pide justicia. Las marchas por justicia, por pedidos de justicia en Bahía Blanca han sido de las más masivas que ha habido. Me acuerdo una vez que mataron a un comerciante, que fue una cosa que entraron y el comerciante les dio todo e igual el ladrón lo mató. Y generó en nuestra ciudad una cosa, naturalmente, una sensación de impunidad, de bronca, creo que además el que lo hizo era menor, bueno, todo este contexto de sensación de impunidad y de que no hay castigo ante los malos. Y eso genera una putrefacción de nos odiamos entre todos. Nos odiamos entre todos porque somos todos parte del problema. A quienes más perjudica esa postura es a los pobres. Yeah. Aquí un poco emparejando esto, surge hoy. Moreno lo han acusado de un montón de cosas, pero no ha sido votado masivamente por no ser un corrupto, por no probarse nunca que ha sido un corrupto. Entonces, yendo un poquito a lo que vos decías, donde se castiga esto,
no sé, hay gente que ha hecho desfalcos millonarios, que eso va en desmedro de las personas y va en desmedro de los hospitales y o sea, esa plata que desaparece del erario público, donde termine, no termina ayudando a la comunidad. Entonces, ¿por qué estos, vamos a decir, personas como Nicky Caputo, que ha podido timbiar 15.000 millones de dólares, no es un criminal, no es alguien que, digamos, por ende no había vacunas, no había remedios, no había recursos? ¿Cómo? Hay una trampa, que son dos trampas en una, que es cuando la opinión pública habla de moralidad y legalidad. Y las dos son una trampa. ¿Por qué? La de la moralidad es una trampa terrible porque cualquier grupo de fiolos, de delincuentes, de charlatanes puede hacer un partido político que diga nosotros somos el partido del diálogo y dialogamos con todos menos con los corruptos, ¿no? ¿Y quiénes son los corruptos? Bueno, los que la moral de ellos determina que son corruptos, ¿no? Más allá de que no haya pruebas, más allá de que no haya pruebas jurídicas, ahí entra la moral a ser una especie de juez. Pero ¿por qué digo que la segunda trampa es la verdadera y es la que me parece que nos tiene sometidos como opinión pública, como país? Porque hay una trampa en la legalidad. Es decir, es ilegal que encuentren a un puntero llevando, no sé, 80, 100 guardapolvos que no declaró y 200 bolsones de mercadería que no declaró o que los declaró por otro lado y qué sé yo. Sí, es ilegal. Es ilegal y está mal. Ahora, que todo lo ilegal esté mal, ¿significa que todo lo legal esté bien? Porque después viene un gobierno y legalmente te hace toda una estructura para que vos no puedas trabajar y ganar plata, para que vos no puedas trabajar y estudiar, para que vos no puedas salir de pobre trabajando, sino que trabajando te empobreces más, porque es un sistema que te aliena y que te termina reventando la cabeza y el cuerpo, y es legal. No hizo nada ilegal, o sea que no hizo nada malo. Tenemos que tener cuidado con la construcción de legalidades que hacemos, ¿sí? Y el paquete de impunidad y de herramientas que le damos al poder. ¿Por qué? Porque todo lo que hace dentro de la legalidad entonces parece que está bien y todo lo que se hace dentro de la ilegalidad parece que te manda directamente al infierno. Esa es una gran trampa en la que cae la opinión pública y me parece que el gran problema que tenemos es que legalmente se pueden hacer muchísimas cosas que son muchísimo más condenables que un hecho de corrupción, que también es condenable, por supuesto, pero que no establece una jerarquía, que no establece un sistema que condena a la pobreza a millones de argentinos. Es decir, el robo o el acto de corrupción es un robo y debe ser condenado como tal. Ahora, agarrar un Estado nacional y convertirlo en un sistema donde no existe la movilidad social ascendente, resulta que es legal y no está condenado por nadie. La trampa de la legalidad y de la moralidad es una gran trampa de la opinión pública de los últimos años. Por eso es más condenado un tipo, no sé si robó o no robó unos millones de pesos, el que vos quieras, el que más te guste, o que puso una pistola arriba de la mesa, ya que lo mencionaste al compañero Moreno, que lo acusan de eso, que tampoco sabemos si ocurrió o no ocurrió. Él dice que no, y yo, como soy su compañera, le creo, pero es más condenado eso que un tipo que legalmente y sin ninguna violencia y sin poner ninguna pistola arriba de la mesa, resulta que tomó un conjunto de decisiones políticas que hicieron que haya 2 millones de tipos que se quedaron sin trabajo, ¿no? Es una trampa hermosa la construcción de la legalidad, lo que es legal y lo que no es legal, que para mí deberíamos replantearnos qué es lo ético y qué es lo no ético, o qué es lo que está bien en términos patrióticos, es decir, de qué es lo que quiero para mi país, para mi patria, y qué es lo que está bien para mi país, más allá de si es legal o no, sin caer en estas trampas. Vos también tienes un pensamiento que a mí me parecía importante, porque por ahí nos ven compañeros y compañeras y sobre la economía
popular o informal. Y bueno, por mostrarte algunas cosas, nosotros aquí, me ha pasado a mí, por eso lo traigo aquí. Bueno, no sé si me van a volver a vender queso. Eh, Aquí nos dice, en un comercio, por ejemplo, dice que en las tarjetas de crédito y de débito el recargo es de 15% y con código QR no tiene recargo. Obviamente o quieren efectivo o quieren de alguna forma estas billeteras virtuales que por ahí no están, no trabajan en términos, no tienen control, mucho más control. Son bastante. Esto me pasó a mí, yo le saco la foto, no sé si me van a volver a vender queso ahí, pero Perdón, esto es, sí, ¿cuál es la pregunta puntual alrededor de este es, tema que es fascinante? bueno, esta economía en negro que vos haces hincapié también, porque hay muchas empresas, esta es una empresa grande con muchas distribuidoras, no es solamente un kiosquito, una persona que hace tejidos y los vende en negro, obviamente. Todo esto que por ahí le decimos economía popular o algunos términos así, vos directamente dices que es una economía en negro y quería que hablemos sobre eso porque me parece muy interesante esta posición que tienes vos. Es una economía en negro muy grande, eh, que durante mucho tiempo estuvo creciendo, venía creciendo a pasos agigantados. Siempre cuando hay inyecciones de dinero, es decir, cuando hay transferencias, ¿qué digo cuando digo transferencias? Por si está escuchando a alguien que no está politizado, que no le interesa tanto la política o que empieza a interesarse. Cuando uno vive, cuando uno administra el país, uno administra 40 millones o 50 millones de personas que viven, ¿no? Supongamos que hay 1 millón que están salvados para siempre, que no van a necesitar laburar jamás, Sí, y 49 mil millones que están en una pirámide de más ricos a más pobres, ¿no? De esos 49 millones, suponete que la mayoría tiene que laburar o hacer algo, así sea un curro de rico o así sea lo más ilegal e inmoral que se te ocurra. Todos hacemos algo para vivir, ¿no? Así sea cobrar un plan, ponele, ¿no? En esta sí, idea de que la gente vivía de un plan. Cuando vos administrás un país, vos tomás decisiones sabiendo que una mayoría, sobre todo en este momento, una mayoría de las personas tiene como casi el 100% de sus gastos lo básico. Es decir, hay gente que casi todo lo que gana, y la mayoría de las personas, se le va en pagar el alquiler, pagar la comida, eh, comprarle ropa a los chicos cuando puede, vivir. Es decir, tiene muy poco margen para ocio, es decir, es gente que casi no se va de vacaciones, se va muy poquito, se fue muy pocas veces, gente que sale muy poco a pasear o cuando sale no gasta, gente que no puede gastar, no tiene un margen de decir, bueno, me ajusto y este año no voy a Miami, ¿no? Gente que no tiene margen de ajuste, es decir, si se ajusta significa que esta noche no come y se toma unos mates y a los nenes les hace unas tortas fritas con un mate cocido. Ese es el ajuste de los pobres. Y cuando una política administra un país, decide si eso que es básico, es decir, la comida, la luz, el gas, la garrafa, el agua, va a ser caro o va a ser barato. Si va a estar subsidiado o no va a estar subsidiado. Si va a haber ayuda para comprarlo o si no va a haber ayuda a comprarlo. Eso es la política, decidir todas esas cosas, ¿no? Y en el medio hay una puja. ¿Por qué? Bueno, porque hay sectores que piensan, sobre todo los sectores propietarios de esas empresas, que piensan que siempre tienen que estar más caro lo que ellos venden, ¿no? Como todo vendedor. El tema es que en eso que usamos todos, en eso que consumimos y necesitamos todos, teníamos, yo creía, hasta ahora un acuerdo de que no podía ser carísimo. Es decir, si todos necesitamos comer, tenemos que tener un acuerdo de que una canasta básica de comida tiene que ser comprable, tiene que ser pagable, no puede ser un lujo comer. Te entiendo que sea un lujo ir de vacaciones al exterior, pero comer tiene que ser algo elemental. Bueno,
como no hay aparentemente un acuerdo alrededor de eso y como aparentemente hay mucha más gente de la que pensamos que cree que lo básico no tiene por qué estar garantizado, que lo básico tiene que valer lo que cuesta, ¿no? Y lo que realmente cuesta, si lo puedes pagar bien, y si no lo pagas, no lo puedes pagar bien, bueno, jodete porque sos pobre y debes haber hecho todas las cosas mal todos estos años que estaba subsidiado y te acostumbraste a esa idea. Entonces, acá me parece que lo que tenemos que tener presente es que cuando nos dicen que la política del país o que la economía del país es la economía de una casa, siempre, siempre nos están cagando. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo algo elemental, y es que la política es la administración de una economía común. Pero no pasa lo que pasa en una casa, porque hay conflicto de intereses. El dueño del pozo de agua quiere que el agua valga una fortuna. Y todos los demás que están alrededor, que no son los dueños del pozo del agua, pero que necesitan agua para vivir, te dicen, no, no puede valer una fortuna, cobrame algo que yo te pueda pagar. Bueno, cuando te dicen siempre esto de que la economía es como de una casa, no te están diciendo que en la casa de ellos vive el dueño del pozo. No vivís vos. No vivís vos. Entonces, esa deshonestidad en la comunicación política me parece que ha logrado, y acá hay que reconocerles el mérito, ha logrado que la mayoría de la gente simpatice más con el dueño del pozo. Y hoy una mayoría simpatiza y acuerda y dice, che, lo que dice el dueño del pozo, pobre tipo, me cae bien, tiene razón. Entonces, hay una opinión común o mayoritaria que ganó en las elecciones que tiende a pensar, la verdad, está bien que me saquen los subsidios. Está bien que le saquen los subsidios a la comida, está bien que le saquen los subsidios a la nafta, a la luz, a los servicios que pago, al gas, a la garrafa, está bien. Y veré cómo puedo hacer para pagarlo. Y esto hay que reconocerlo, porque si pensamos que todos piensan como yo, que soy peronista, o que todos piensan como Moreno, por ejemplo, que es un gran peronista, bueno, vamos a salir a dar una discusión partiendo de la base de que todos estamos de acuerdo en que el agua tiene que ser barata, la luz tiene que ser barata, la comida tiene que ser barata, y no es así. Hoy en día, muchísima gente que se está ajustando y que la está pasando mal está de acuerdo con estas cosas. Eso es para sacarse el sombrero con estos tipos que han logrado que los que duermen afuera de su casa los defiendan, como los perros que duermen afuera de las mansiones, ¿no? A mí me pasa, bueno, vuelvo a contar un poco. Nosotros vivíamos en una pieza en San Telmo, en una cama, mi mamá con mi hermano y yo en otra cama, éramos chicos y bueno, al igual que vos, por ejemplo, ella tenía que trabajar limpiando casas de otro y bueno, nosotros... Y tal es así la grandeza de este país que mi hermano termina, bueno, él sí le metió mucho al estudio, es, vamos a decir, técnicamente mi medio hermano porque es de otro papá y es... Bueno, y él ha estudiado, terminado, licenciado maquinista naval. El primer trabajo es ir a buscar un buque a China. Vuelve de ahí, trae sus morlacos y bueno, hace una familia, se compra una casa y después, pero comíamos de la caja pan y nuestra, vamos a decir, nuestra forma de subsidiar o mejorar nuestra cantidad de jurel y era ir a 2 lugares a buscar con las 2 tarjetitas que te daban. Bueno, esa era nuestra picardía para que tengamos más leche. Bueno, capaz que hubiésemos sido apedreados por esa acción. Es un corrupto. Claro. ¿Te das cuenta? Viste que la corrupción es una trampa terrible. Siempre se te puede poner en contra. Bueno, y un poco lo que vos decías, porque para mí es incomprensible, ¿no? Y por eso yo salgo de aquí, estoy en un barrio, en unas casas del IPBU, y mucha gente de este barrio, cuando nos juntamos a hablar en el Ágora, que puede ser una despensa, nos juntamos y dicen, no, tiene que haber menos Estado, que el Estado está gastando mucho, y vivimos todos en casas del IPBU, o sea, casas del Estado que de otra forma no hubiésemos pagado por las cuotas, y el Estado recontra presente. Entonces, ¿cómo, sé que es difícil, pero cómo este tipo ha logrado que estas personas que han sido beneficiadas, barrios enteros beneficiados,
o personas que han podido estudiar, terminan como médico y se desclasan y dicen que, bueno, que los negros son así, que los negros no aprovechan. Nosotros hemos sido los negros y hemos aprovechado y hemos agradecido al país. Sí, y hay también una fantasía en aquel que egresa de la pobreza, en aquel que sale adelante. Una fantasía que, digamos, yo los comprendo en algún sentido, pero tiene que ver con esta percepción errónea de que si yo pude, entonces los demás tienen que poder. Ya. O de que si yo pude y los demás no pudieron, y entonces no se rompieron el culo como yo. Yo me sacrifiqué más que ellos, entonces yo merezco más que ellos. Y acá dos cosas. Por un lado, no hay que tenerle miedo a reconocer el esfuerzo, a reconocer el mérito, a reconocer el sacrificio que hizo, por ejemplo, tu hermano estudiando, ustedes todos apoyándolo con más mercadería para que él pudiera estudiar y pudiera salir adelante. O sea, ese esfuerzo tiene que ser reconocido. No le tenemos que tener miedo al mérito. ¿Por qué? Porque no tenemos que confundirlo con la meritocracia. No le tenemos que tener miedo al mérito y a lo beneficioso, a lo satisfactorio que es disfrutar del resultado de ese esfuerzo, porque no es lo mismo que la meritocracia. Ahora, cuando caemos en la meritocracia, hay que tener mucho cuidado, porque la construcción del esquema meritócrata siempre es mucho más perjudicial para uno de lo que uno cree. Uno tiende a pensar que se merece más cosas de las que se merece para esos tipos que te venden la meritocracia. Es decir, cuando están en campaña te dicen, no vas a perder nada de lo que tenés, porque si lo tenés es porque te lo mereces. Y resulta que cuando ganan te dicen, vivías demasiado bien, y eso era una mentira. Vos no tenés por qué vivir así. Vos en realidad no te da el cuero para vivir así. ¿Y qué es que no te da el cuero? Bueno, ellos hacen una construcción de legalidades, es decir, ponen ahora que pagar la luz salga tanto, que pagar el alquiler salga tanto, que pagar la comida valga tanto, y por lo tanto así se garantizan que vos vas a seguir siendo pobre. Entonces, acá me parece que la gente que cree en el esfuerzo y que cree en el mérito, lo que muchas veces tiene es una engaña pichanga que le han hecho a aquellos que le hacen creer que sí creen en el esfuerzo y en el sacrificio, pero en realidad al único que le piden sacrificio es al trabajador. Ellos no se van a sacrificar nunca. Al único que le piden sacrificio es al trabajador. Y en esa trampa se cae muy fácilmente cuando uno piensa o cuando uno ve, bueno, hay gente que no se esfuerza o hay gente que está viviendo de arriba, ¿no? O esta fantasía de que hay gente que vivía de los planes. Todo ese rechazo a esa forma económica lleva a que yo vote a alguien que me dice cosas que pienso y que suenan racionales, ¿no? Que el que trabaja más merece más. ¿Suena racional? Sí, pero nunca te dicen cuánto. Nunca viste que vos le decís, ¿cuánto? Sí. Bueno, pero para vos, ¿cuánto tiene que ganar un laburante? No, bueno, pero la inflación en Argentina, bueno, pero para vos, un trabajador, ¿tiene que alcanzarle solo para comer y pagar el alquiler? ¿O también debería alcanzarle para comerse un asadito el fin de semana, para hacerle el cumpleaños a la hija, si quiere, para irse de vacaciones en el verano, aunque sea una semana, aunque sea un río de la zona, ¿no? No estoy hablando de viajar al exterior o de una locura. Es decir, para mí, ser peronista es querer sacar a los pobres de la pobreza y convertirlos en trabajadores, y querer que los trabajadores vivan bien por el hecho de ser trabajadores. Es decir, que no se pueda explotar a alguien, que no se pueda pagarle a alguien 2,50 pesos como ahora, que es legal, porque hemos legalizado el salario en blanco, en salario mínimo, está muy por debajo de la canasta básica, muy por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto es legal la explotación en Argentina. Entonces, para mí eso no es peronista. Para mí es peronista decir, ¿querés tener un empleado? Bueno, tenés que pagarle bien. Tenés que pagarle lo que corresponde. Y si no te da el cuero para pagarles lo que corresponde, entonces no tenés derecho a tener empleado, porque la esclavitud se terminó hace rato. Entonces, ahora no solo es legal que te paguen 2 pesos, sino que tenés que estar agradecido de que te están pagando 2 pesos porque hay gente que no tiene ese trabajo que cobra 2 pesos.
E ideológicamente, gran parte de nuestro país está en esa sintonía. Eso lo tenemos que reconocer. Gran parte de nuestro país piensa así. Y yo creo que acá hay un tema de autoestima, porque yo no creo, yo como argentina no creo que me merezca vivir así. Yo como trabajadora, cuando sacaba mugre o cuando trabajaba limpiando culos en un geriátrico, no sentía que me tenían que pagar 2 pesos. No tengo la autoestima tan deteriorada. Siempre respeté mi trabajo y siempre traté de que se me pague lo mejor posible. Bueno, cuando elegimos en la política, yo elijo a los que quieren que se pague lo mejor posible y no a aquellos que están del lado, bueno, de los que quieren que estés agradecido por un sueldo miserable. Quería aprovecharte y te voy a mostrar algunas imágenes porque también, más allá, te has convertido en una consultora, una mujer que también es reconocida por su análisis de la política, y quería mostrarte para aprovechar el tiempo que nos resta, algunas figuras políticas que han sido trascendentes o que han... Bueno, aquí la gente de la producción un poco se ha pasado con la foto del compañero. Sí, no Creo, eligieron la más fachera. no, no. Bueno, pero me parece que hay ahí una implícita en la gente de la producción algún ataque contra Alberto. Esa Vamos, imagen, sí, sí, contame, quería, porque tenemos unas cuantos como para aprovecharla y entonces quisiera. una sola palabra, una sola oración de cada foto. Sí, una oración como para que tengamos. Mira, Alberto yo le reconozco y creo que más allá de ese error y de esa foto que tuvo con Fabiola, creo que durante la pandemia hizo lo mejor que estaba a su alcance. Más allá de su error personal, Ujú. políticamente creo que hizo todo lo que estaba a su alcance y eso se lo reconozco. Y toleró, a mi criterio demasiado, muchos embates más de los propios que de los ajenos a la hora de la salida de la pandemia para intentar recuperar la economía. ¿Cuáles son los errores que a mí me dieron bronca? Bueno, que la cuarentena fuera tan violenta con el interior y con los porteños y bonaerenses que no eran parte del establishment. Es decir, fue una cuarentena porteña para porteños que tenían un muy buen nivel de vida, te diría casi para porteños estatales y primera línea. Los porteños pobres también la pasaron mal. Y en el resto del país, en el interior del país, se la pasó muy mal. Entonces, me parece que su pecado es haber sido muy porteño en esas decisiones. Y los últimos 2 años no le pegué porque considero que la política peronista sobre todo estaba muy ocupada hablándose a sí misma y peleándose contra sí misma, que Alberto estaba ocupado tratando de que no le vacíen los ministros políticamente, qué sé yo. Creo que fue una interna que nos comió vivos y que no solo se comió vivo Alberto Fernández, se ha comido gran parte de la fuerza peronista y sobre todas las cosas de la investidura presidencial peronista. No existía que a un presidente peronista se le caguen de risa. No existía. Bueno, la mujer más importante de la política de los últimos 80 años, después de Eva Perón, quiero reconocerle una cosa a Cristina, ahora que está de moda pegarle, a mí me Mm. gusta ir siempre un poco en contra de la corriente. Cristina fue quizá la persona de la política nacional que más hizo para terminar con los intermediarios. Viste que ahora está de moda hablar de terminar con el intermediario y de los planes y de los gerentes de la pobreza. Sí. Bueno, Cristina fue una de las personas que más hizo para terminar con eso. ¿Y cuál es el ejemplo? Que todas las políticas que ella impulsó, como Aguache, como Progresar, o sea, todas las que impulsó, teniendo en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta que no estamos juzgando acá si estamos a favor de esa política o no, de esa existencia o no, o de quién la recibe y quién no. Pero todas las políticas que impulsó las hizo a través de una relación directa con el Estado. Es decir, tengo un bebé, le corresponde la asignación universal por hijo solo porque tiene DNI. Y tengo que ir al ANSES y me lo tienen que dar. Y esto terminó con el punterismo dañino que hacía muchas veces la política en el interior,
de que aquellos que tenían la mercadería, aquellos que tenían los recursos para repartir, bueno, estaban sometidos a las falencias humanas, ¿no? Y había que llevarse bien con ellos como humanos para no perder ese derecho. Cristina fue una de las que más hizo para terminar con los intermediarios. Y no se le reconoce hoy. Al contrario, quedó como alguien que favoreció los planes sociales y qué sé yo, y no es así. Eso es falso. Quien triplica los planes sociales en Argentina es Macri y quien los aumenta después es Alberto Fernández. Aquí tenemos al Pichichi. Ah, me hizo renegar. Mira, lo puteé con la última, por favor. Porque había algo que le decíamos a Scioli. ¿Sabes cómo le decíamos a Scioli? El traidor que nunca traicionó. Porque hacía 15 años que lo venían tratando de traidor injustamente. Hacía 15 años que venía soportando humillaciones kirchneristas y el tipo se la bancaba y siempre fue leal. Y resulta que de un día para el otro tiró todo eso por la borda y ahora le da la razón a aquellos que hace 15 años se lo venían diciendo. Es un poco, no lo justifico, si hay alguien que está caliente con él soy yo, pero es un poco como decirle a tu pareja todo el tiempo, vos me estás metiendo los cuernos, vos me estás metiendo los cuernos, y 5 años le comes la cabeza y un día va y te mete los cuernos de verdad. Bueno, es un poco lo que hizo Scioli, lo cual no justifica al metecuernos, o sea, no justifica al que va y se manda a la cagada y le da la razón, pero me hizo enojar mucho lo que hizo y me parece que tiró por la borda un prestigio que había construido, un gran valor que había construido, que es el de mantener la lealtad pese a las humillaciones. Bueno, lo que está haciendo ahora con Milei para mí es inadmisible. Aquí tenemos una persona que consiguió trabajo afuera del país, pues sí. Y que hay que reconocer, que era el mejor candidato que teníamos, porque no había otro mejor. No había otro mejor y el que diga que había otro mejor, que tire el nombre. Sigue vivo, ojo con este porque es inmortal, así que sigue vivo. Yo creo, no solo por Massa, sino por toda la dirigencia, y lo digo como peronista, o hasta te diría como a Argentina que vota. Me molesta el silencio de la dirigencia peronista en todo este periodo. Porque la fantasía de que no hay que hablar porque el electorado está en una luna de miel y porque no te querés quemar para cuando te presentes a elecciones vos, es de un egoísmo y de una cosa calculadora que me parece mezquina. A mí me gustaría verlo a Massa o ver a una dirigencia peronista más activa, más activa. Igual Malena, no creo que esté muy en contra de lo que dice Malena. Una de las peores cosas que le pasó al país, este tipo. Mauricio Macri es una de las peores cosas que le pasó al país. Y que está relativamente vivo, digamos, y sigue con su partido y sigue hilando. Porque él hizo todo legal. Él hizo todo legal, ¿no? Lo del correo quedó como una mancha, pero durante sus años de presidencia él hizo todo legal. Entonces acá es donde te digo, no caigamos en la trampa de las legalidades. ¿Por qué? Porque el tipo te legaliza un sistema para que los que evadieron puedan blanquear, para que los que negrean puedan seguir negreando, para que el que explota pueda seguir explotando. Es decir, un sistema con esos códigos frente a una clase que lo que quiere es hacer guita cagando gente, ¿no? O explotando gente. Y una gran parte de la Argentina que acompaña, no porque piense necesariamente así en todo, pero sí porque coinciden muchas cosas morales, ¿no? Las trampitas morales que te mete Macri, bueno, tiene que haber un cambio, la corrupción está mal, hay que esforzarse para las cosas que cuestan, ¿no? Todas cositas que suenan muy bien y que van acorde a nuestra moralidad, pero que en la ejecución política del tipo tienen otras implicancias y tienen otros resultados, que son catastróficos no tanto para los pobres, sino para la clase media y clase laburante argentina.
Aquí tenemos al hombre que algunos la otra vez lo veía a Moyano, a Pablo, diciendo, no sé si el video es muy viejo, pero como que es presidenciable y bueno, Sí, a ver, en este momento es el peronista con votos. No es nada menor, porque no tenemos muchos peronistas con votos, ¿eh? Entonces me parece que eso es muy valioso. Si él quiere ser presidenciable, la verdad que maneja muy bien ese silencio de los políticos cuando no te contestan las cosas o contestan con evasivas, porque no se lo ve en esa. No se lo ve en esa y creo que le sale muy bien. Pero yo creo que es un peronista muy valioso. Hay muchas cosas en las que yo no acuerdo, eh, pero destaco sobre todas las cosas, como mujer de la provincia de Buenos Aires, yo respeto a cualquiera que haya ganado una elección en la provincia de Buenos Aires y que tenga el coraje de llevarla adelante, ¿no? Porque no quiero hacer lo que hacemos muchas veces los bonaerenses, que es hablar de la provincia, pero sí hay que admitir, creo que estás de acuerdo conmigo, o decime si no lo estás, que Buenos Aires, al ser una provincia con 15 a 18 millones de tipos, sí, ¿no? De esos censos que varían, es un paisito. sí, O sea, gobernar una provincia como Buenos Aires es, tiene 6 veces la población de Uruguay. O claro. sea, 6 veces la población de un país que tenemos al lado. Entonces, es un paisito, es un país. Y a cualquiera que gane las elecciones y que tenga el coraje de intentar gestionarla, lo respeto. Además, es un tipo, voy a tirar un chiste para los que somos peronistas. Los que somos peronistas los podemos decir, los gorilas no, pero es un peronista que les gusta a los no peronistas porque tiene cara de que no va a robar. Nah, Entonces, como no tenemos tantos peronistas con cara de que no va a robar, es un peronista que hay que cuidar mucho, ¿no? Es muy valioso. Y además ha tenido una gestión muy honesta, muy transparente, es destacable, por supuesto. espero que no se destape que en algún momento haya tenido dos cajas pan y no una. No, viste, sería terrible, sería terrible. Caer, bueno, ¿cómo caería la clase media tras de él? Imagínate. Moreno es un compañerazo valioso, me parece que en este momento se está cargando. Sí, economía negra. Palará. Bueno, Houston, aquí no estoy viendo, estamos con Mayra. Aparentemente se ha desconectado o, bueno, puede haber tenido algún problema de no sé si se puede recuperar. Bueno, ahí ella se está reconectando, me parece, porque estoy viendo el icono de que veníamos bien y bueno, no quiero pensar que haya habido una mano oscura ahí. Pero bueno, es muy interesante lo que ella venía diciendo, las definiciones que está teniendo sobre cada uno de los personajes que estábamos viendo en las fotos y bueno, la ficha que, como les decía, ella también hace un buen tiempo que tiene, es consultora, Consultoría Arena es su marca y es muy, para mí es muy interesante escucharla porque es una mujer con mucha definición y que, bueno, me acuerdo también cuando ha pasado con Felipe Solá, de que la ha invitado después de que se ha hecho célebre ella y bueno, para presentar un libro o algo así. Y ella, a pesar de agradecerle y todo, digamos, tenía algunas cuestiones que quería decírselas y no y se las ha dicho en la cara. Entonces, bueno, una mujer muy aguerrida, una peronista también, que eso también está bueno. Una consultora que ve los signos desde el palo de la política y desde una posición política, que eso también es interesante. Estoy esperando que ella pudiera conectarse para que nosotros podamos tenerla, porque bueno, justo veníamos bien, veníamos pisteando como campeones y bueno, tuvo que pasar lo que pasó. Y
vamos a ver, voy a intentar de conectarme con ella. Gracias a lo que están viendo, también por ahí aprovecho también para a contarles, mañana vamos a tener a Quito a Aragón, es también un dirigente político, bueno, un dirigente político muy conocido, también muchas veces lo hemos visto aquí en Santiago del Estero, fundador de la Corriente Nacional, Martín Fierro, actualmente es secretario de provincias de la organización Martín Fierro y lo vamos a tener mañana, así que seguimos con las entrevistas. Quisiéramos que pudiéramos tenerla a ella, aunque más no sea para despedirlo, pero no sé si el problema debe ser de técnico de ella. Aquí nosotros estamos bien. Vamos a ver si creo que a ver, sí, ella está ahí. Eh, Vamos a reconectar con ella. Ahora un segundo nomás. Ahí te estoy viendo, Mayra. Para también, bueno, la hemos tenido. Pero bueno, ahora te voy a volver porque este es un previo donde ellos no nos están viendo, así que me están viendo a mí. Y ahora, sí, sí. Sí, sí, vamos a despedirnos y agradecerte también por el tiempo, por el tiempo que nos has asignado a nosotros, la deferencia que has tenido. Eh, bueno, te quería agradecer y solamente un poquito porque veníamos hablando de cosas del pasado y bueno, muchas de las cosas que hacen las mujeres y que es el tema de ser madres, es, creo que, bueno, ¿Sabes quería qué? Ya me simplemente pasan todos. simplemente para un poco despedirte, pero también que, porque hemos hablado de política y de algunas cosas que son medio pesadas por ahí, pero digamos, siempre a veces me pasa cuando estoy con mi hermano, cuando estemos y hemos visto cosas muy difíciles, y bueno, agradezco todo lo que me ha pasado, pero también pienso, veo a mis hijos y veo a sus hijos, y habíamos soñado en un momento estar así, y lo tenemos, y en la Argentina se puede hacer, y quería que me cuentes tu visión cortito de aquí para adelante con todo esto que tienes. Bueno, efectivamente, eh, mira, frívolamente te lo digo, que lo vemos en la consultoría, es decir, más allá de lo vivido, te lo digo como profesional, ponele de alguna manera, la diferencia que hay entre los más pobres, entre los que quedan sin empleo, entre los que caen en depresión, entre los que son despedidos sin indemnización, sin justicia, la diferencia es la familia que hay y los círculos afectivos que hay, es decir, los amigos, la familia y los amigos. ¿Y por qué es la diferencia? Bueno, porque es lo que tiene la persona para agarrarse, ¿sí? Lo que es lo que tiene para agarrarse o para salir, incluso a mí siempre, yo siempre digo como que nunca sufrí por amor, no soy una persona tan sentimental, pero además no es que nunca la pasé mal o nunca no fui correspondida. Lo que pasa es que siempre tuve hijos. Entonces, al haber tenido a Joaquín a los 14, bueno, no hay manera de que yo me pudiera dejar un novio y yo quedarme 2 meses tirada en una cama. Nunca tuve esa libertad. Siempre tuve que levantarme a hacer la comida, hacer la leche, llevarlo a la escuela y tratar de salir a ganar un mango para sacarlo adelante. Entonces creo que dos cosas, como activo y como pasivo. Como activo, quienes tienen una familia que los contiene o que está alrededor con sus defectos, con, con las peleas que son parte de la vida misma, con las discusiones políticas, con las discusiones personales, pero quienes tienen familia, quienes tienen hermanos, quienes tienen padres, quienes tienen hijos, quienes tienen una tía media chapa, quienes tienen amigos con los que todavía se hablan cada tanto y se saludan, sepan que tienen un capital, sepan que tienen algo que otros no tienen y que eso que otros no lo tienen y esos que no lo tienen realmente padecen esa ausencia, ¿no? Realmente lo padecen. Quizás uno cuando los tiene todos los días no se da cuenta de lo valioso Ah, que son.
Y como pasivo, es decir, quienes piensan a veces, bueno, mi familia no me apoya tanto, o a mis amigos ni se me cruza por la cabeza pedirles plata, es decir, no me puedo apoyar en ellos, o no sé, mis padres muchas veces me critican más de lo que me han apoyado, ¿no? Quienes tienen esa sensación de que hay menos que más, de que es más lo negativo, anímense en este momento de que todo se habla de inversión y de capitalización y de que todo es una especie de juego económico. Bueno, anímense a jugársela por la familia. Anímense a, en un momento donde aquellos que no te dieron tanto, animarse a dar, animarse a sostener, animarse a apoyar, animarse a ayudar y animarse sobre todas las cosas. Esta historia es muy conocida, pero a mí me encanta y la cuento siempre. Eh, todos pedimos, o casi todos pedimos cuando los necesitamos. Hay gente más orgullosa y gente menos orgullosa, pero casi todos cuando tenemos una necesidad extrema tenemos que pedir o buscar de alguna manera. Ahora, el tema es pedir cuando no necesitamos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que animarse a pedir cuando no necesitamos para que ese que sospechamos que está necesitando se anime a pedirme a nosotros. Es decir, si yo tengo un amigo que sé que le va menos bien que a mí, y yo me tengo que animar a pedirle que un día me ayude a mudarme, o que un día me dé una mano con algún trámite, o me acompañe a algún lugar, para que ese amigo cuando necesite 10 lucas, porque no llega a fin de mes, y no es que no llega dándose gusto, no tiene para comer a fin de mes, se anime a pedírmelas. Y hay que animarse en este momento a animarse a sostener los que podemos desde un lado material, pero también los que pueden quizás solo desde un lado afectivo, desde un lado de bancar, desde un lado de perdonar las ofensas, aunque suene muy cristiano, y tolerar las diferencias, aunque suene muy de otro partido que no voy a mencionar. Me parece que en este momento creo que tenemos que agarrarnos a eso. Lo que realmente se va a ver una vez que pase este tornado económico que va a ser esta gestión de gobierno es a quienes nos aferramos, con quienes nos aferramos, con quienes nos rodeamos. Y un consejo muy de pobre o ex pobre, no vendan todo. No vendan todo porque hay cosas que después uno dice, no, después me lo vuelvo a comprar. Hay cosas que después no te las volvés a comprar y te quedás el resto de tu vida pensando en ellas. Así que acá hay que saber apretarse a veces y no vender todo y salir a pelearla todos los días como tienen que salir muchos argentinos. Que muchísimas gracias por la nota. Ha sido muy amable y bueno, ojalá que... ¿Vos has conocido Santiago del Estero? ¿Conoces Santiago del Estero? Santiago del Estero la conozco, me llama la atención y te digo lo que es destacable de Santiago del Estero. Creo que en los últimos años mejoró muchísimo, pero muchísimo. Creo que de las provincias del norte me parece que es la que más ha prosperado económicamente. Me animo incluso a tirar esa. Me llamó la atención y es única la cantidad de parajes, es decir, la cantidad de no pueblitos, sino parajes con 5 viviendas, 10 viviendas y gente que no se va de ahí ni aunque venga un No. terremoto, es decir, no les gana la ciudad, eso no pasa en todo el país. Eh, y bueno, la cantidad de gente que canta bien. Esas tres cosas, la cantidad de gente que canta bien, que afina, que toca la guitarra, impresionante. Esas tres cosas de Santiago, que la he recorrido, no tan en profundidad, por supuesto, como mi provincia, pero que siempre es un placer ir. Muchas gracias y... Siempre no, cuando hacen los famosos 50 grados, no. No, bueno, para invierno, para el día del cumpleaños de Santiago, pero bueno, ojalá que en algún momento podamos tenerte por acá por Santiago del Estero. Has sido muy amable con este humilde espacio de comunicación y sos muy cálida y siempre hacemos estos fogones electrónicos, digo yo, y gente como vos la engalana y hacen este espacio mucho mejor. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Me encanta la foto de mis hijos, me llenaron de felicidad. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Bueno, ahí teníamos, ha sido muy amable también para volver a entrar en el vivo y bueno, sí, ha sido un momento
largo también, y eso se agradece porque son personas muy conocidas y que tienen también su trabajo, y dedicarnos este tiempo es muy importante para nosotros. Bueno, les vuelvo a decir, Quito Aragón mañana, dirigente político, fundador de la Corriente Nacional Martín Fierro, y bueno, actualmente es el secretario de provincias de la organización, así que mañana vamos a estar hablando de diferentes cuestiones de la política nacional. Gracias a los que han estado conectados, a los que han compartido, a los que han estado escribiendo y haciendo, y ahora vamos a leer todo lo que han estado escribiendo, porque siempre es interesante, y muchas gracias. Síganos, pónganle me gusta, compartan esto para que llegue a más lugares, y bueno, de a poquito seguimos creciendo en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok también, así que muchas gracias, y mañana nos vemos con Quito Aragón.